Muy bien. Lucero, ¿me escucha? Listen, estoy todavía buscando la sopa de letras. Ya, no se preocupe. Eso lo vamos a dejar para más adelante. Es una actividad para dinamizar el proceso de aprendizaje. Entonces van a tener tiempito, ¿sí? Bueno, Listen. Por favor, les enviaré. Luego pueden terminar de resolver las sopa de letras. Tal vez algunos de sus compañeros están llenando todavía. Muy bien. Entonces, como es la clase grabada, Lucero, vamos a continuar esta segunda parte con usted, por favor, ya que sus compañeros van a poder tener acceso a la clase grabada. Muy bien. Entonces, voy a compartir pantalla. Y la sopa de letras que les había enviado al grupo de WhatsApp, como le decía Lucero, tiene más el objetivo de dinamizar este proceso, ¿no? De aprendizaje, ya que estar 2 horas al frente de la computadora siempre es cansador, por más que exista la motivación. Entonces eso ya con calmita, luego lo terminan. Por error les envié las respuestas, entonces de manera muy consciente, por favor, traten de resolver solos, ¿no? En todo caso, las palabras de esta sopa de letras, aprendizaje, cognitivo, creatividad, emociones, motivación, neuroeducación, paradigma, profesor, cerebro, conducta, currículum, estudiante, neurociencias, neuronas, plasticidad social, se constituyen como en un glosario de nuestro módulo, ¿sí? En este módulo vamos a revisar frecuentemente estos términos, ya que tienen que ver con el contenido mismo del módulo. Entonces, no tiene puntaje llenado de esta sopa, y es importante que nos desvinculemos de ese paradigma positivista, ¿no? En educación, en donde todo tiene que tener nota. Tiene que haber esa satisfacción también de participar en estas actividades sin nota. Entonces, la nota es que va orientada a su aprendizaje, ¿no? Y lo más importante, a que despierten en clases, a que nos activemos. Entonces, los que no han terminado todavía, por favor, lo llenan luego ya con calmita. Es una actividad para que se diviertan, para que se vayan ya familiarizando con toda la terminología que se va a utilizar en el módulo. Y por error les envié la respuesta y la sopa de letras del grupo 32, entonces tienen dos crucigramas, ¿no? Muy bien, entonces ahora voy a compartir, ahora sí voy a avanzar un poquito más rápido, y si tienen alguna duda, por favor, algún comentario al final, por favor, con todo gusto vamos a darles el espacio. Permítanme, por favor, compartir. En esta primera clase nos hemos tomado un tiempo para explicar las actividades. Es hasta que se familiaricen. Y ahora ya vamos a avanzar un poco más rápido, ¿sí? Para poder cubrir la captura de pantalla. Y ya, ahora sí, esto lo voy a minimizar. Muy bien, habíamos quedado acá en una definición introductoria de neurociencias, que esta se va a ir configurando de acuerdo al aporte que vamos a ver de los distintos aportes. ¿Cuáles son los objetivos de las neurociencias? Comprender el funcionamiento del sistema nervioso y su relación con el origen de las emociones, pensamientos, conductas, conciencia, creatividad, toma de decisiones y funciones de supervivencia del cuerpo. Las neurociencias son tan importantes en el ámbito educativo, pero también en otros ámbitos.
De ahí que se reconoce la interdisciplinariedad de las neurociencias, ¿sí? Se tiene, por ejemplo, la neuroeconomía, la neuroética, la neurofisiología, la neurobiología, neuropolítica, neuropsicología, neuroeducación, entre otras, ¿no? Entonces, el poder comprender el funcionamiento del sistema nervioso y cómo este funcionamiento, ¿sí?, va a impactar de manera directa en lo que son las emociones, en las decisiones que va a tomar la persona, es pues es un ámbito de estudio que actualmente, ¿no?, está prosperando mucho en diferentes contextos académicos, y no solamente a nivel académico, ¿no?, sino sobre todo también en muchas políticas de Estado, especialmente a nivel internacional, es que se consideran los aportes de las neurociencias. Algunas de estas neurociencias que se relacionan con su quehacer como maestros, ¿no?, que nos vamos a concentrar en este módulo y en el transcurso del diplomado, es la neurofisiología, que estudia la exploración funcional del sistema nervioso. Aquí ya se va a ver algo de anatomía, eso ya más adelante, ¿sí? Sin asustarse. Una participante me decía, vamos a ver cosas muy difíciles. No es difícil, ustedes lo van a poder hacer, ¿sí? Siempre tenemos que tener esa actitud abierta al aprendizaje. Vamos a utilizar diferentes recursos para que algunos contenidos que son un poco más complejos de comprender por la formación que tienen, sea algo atractivo y no sea algo traumático, ¿no? Entonces tenemos que estar abiertos. Es lindo conocer neuroanatomía y cómo funciona el cerebro en especial, ¿no? Por parte del sistema nervioso central. Tenemos entonces la neuropsicología, que está muy relacionada con la neuroeducación, ¿no? Los pedagogos toman muchos aportes de la neuropsicología, por ejemplo, y ustedes como maestros, en ese su trabajo interdisciplinario, por ejemplo, cuando tengan que realizar adaptaciones curriculares y tengan que trabajar con un equipo de profesionales formado por pedagogo, psicólogo, trabajador social, por ejemplo, y un neurólogo, ustedes tienen que manejar varios elementos, ¿no? Varios elementos para tener un lenguaje en común y poder plantear objetivos en beneficio de sus estudiantes. Entonces, los maestros, los pedagogos, trabajan de manera muy directa, ¿sí?, en una relación interdependiente con lo que son los aportes de la neuropsicología. Básicamente, la neuropsicología se ocupa de las relaciones entre el cerebro y la conducta, no solamente en sujetos sanos, entre comillas, ¿no? Porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ¿no? A partir de un modelo global integral de salud, la salud es concebida como un bienestar biopsicosocial y no solamente como la ausencia de enfermedad. Entonces, si hacemos un análisis muy minucioso de cada uno de nosotros, realmente cuántos podrán decir que están sanos, ¿no? A nivel biológico, psicológico y social. Entonces, por eso les decía entre comillas, la neuropsicología se ocupa de estas relaciones cerebro-conducta en sujetos sanos, entre comillas, y personas que han sufrido algún daño cerebral. Tenemos la neuroeducación, ¿sí? La neuroeducación, impacto, se ocupa del impacto que los procesos educativos dejan en el cerebro y su relación con la conducta, ¿sí? Empezábamos con una frase, ¿no? De que la participación en un proceso de enseñanza-aprendizaje va a generar un cambio en el cerebro, ¿no? Ya vamos a ver, vamos a hilar mucho más fino más adelante sobre la plasticidad neuronal, sobre las neuronas espejo y otros elementos, y vamos a ver cómo la participación en procesos de enseñanza-aprendizaje genera precisamente un cambio a ese nivel, ¿sí?
Tenemos también la neuropolítica, que aquí en el país no la explotan mucho, pero en otros países sí, ¿no? En las campañas de políticas para las elecciones tienen, ¿no? Especialistas en neuropolítica que hacen estudios, que hacen investigaciones con el fin de generar voto ciudadano para determinados candidatos. Entonces, en otros países existe pues mucho fomento a la investigación y forma parte también no solo de campañas, ¿no? Sino ya de políticas de Estado. Tenemos el neurodeporte, ¿no? También, a ver, voy a alargar esto un poquito. A ver, ¿quién practica o practicaba cuando era joven un deporte? Lucero, Maura, Mario Alberto, Elimé, Yamil, Herminia. ¿Quién practicaba algún deporte que quiera compartir? Solo mencionar rapidito. Ninguno. Eran sedentarios. Según la OMS, el no tener una actividad física diaria de por lo menos 30 minutos implica una vida sedentaria. ¿Mm? Hola, ahora dicen. Ah, Mario Alberto, ahora sí lo escucho. Qué lindo escucharle. Hace rato estaba entrecortado. Muy bien, ¿Cómo Mario. está, dicen? Un saludo muy cordial. Igualmente, Mario Sí, Alberto. evidentemente. Yo creo que la actividad del deporte, perdón, es lo más importante que tiene toda persona, ¿no? Porque eso estimula lo que son las funciones neuronales. Entonces, yo creo que de joven he practicado mucho el futsal, el básquetbol, ¿no? Y eso va a ampliar lo que es la actividad neuronal dentro de mi cerebro, ¿no? Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Mario Alberto. Me he quedado con la duda. ¿De dónde es usted, por favor? Listen, yo soy de la ciudad de Potosí. Ah, qué lindo. Tenemos entonces en el grupo compañeros de Cochabamba, de Chuquisaca. Usted está representando a Potosí, entonces. ¿Está haciendo frío en Potosí ahorita? Bastante, bastante, estamos bien abrigados. Ah, muy bien, se va a cuidar. Gracias, Mario Alberto. Entonces, un A usted gusto. las gracias. Gracias. Como decía Mario Alberto, la actividad, ¿no? La actividad física, el deporte, va a promover precisamente, ¿no? El fortalecimiento de las funciones, perdón, están con WhatsApp, ya, de las funciones, ¿no? De nuestro sistema nervioso, ya eso ya lo vamos a ir viendo a más detalle. Por eso se recomienda que en la clase, ¿no? En nuestra clase, los estudiantes puedan desarrollar alguna actividad. Vamos a ver más adelante los estilos de aprendizaje. Algunos de nuestros estudiantes tendrán un estilo de aprendizaje más auditivo, ¿no? Otros más visual, otros más kinestésico, pero más allá de reconocer sus estilos de aprendizaje y fomentar todos sus estilos de aprendizaje, es importante el movimiento, ¿no? Si me permiten compartirles, yo cuando era joven, antes de tener mi hijito, ¿no? Hace muchos años, practicaba taekwondo. Entonces, realmente el taekwondo a mí me ayudó a muchas cosas, ¿no? No solamente a desestresarme, a aprender técnicas de defensa personal, me ayudó muchísimo. Entonces, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Podemos nosotros o tendríamos más bien que incorporar actividades físicas en el aula. Y ahora con la pandemia, con el uso de las TICs, ¿no? Muchos estudiantes han estado toda la mañana u horas al frente de la pantalla, de la computadora o del celular, y ahora se está reconociendo pues que muchos estudiantes tienen problemas de atención, ¿no? Entonces tenemos muchos desafíos como maestros en el poder trabajar con nuestros estudiantes considerando estos aportes. Entonces el neurodeporte, ¿no? Estudia, se ocupa, tiene interés por la vinculación entre los procesos neuronales y las capacidades cognitivas, sensoriales y motrices, ¿no? El pensamiento táctico que puede tener. En futsal, por ejemplo, alguien que va a meter un penal, ¿qué estará pasando ese rato, no?
en todo su sistema cognitivo, qué estará pensando, qué elementos intervendrán para que, a pesar de ser el mejor jugador en el entrenamiento, ¿no? Al momento de patear un penal en un partido, se equivoque, pero patee como alguien que está iniciando, ¿no? Entonces, existen muchos elementos que tenemos que tomar en cuenta. Por eso en otros países tenemos también equipos interdisciplinarios en los equipos deportivos, ¿no? Hace 2 años que vivía en La Paz, ¿no? El comité, por ejemplo, olímpico de Bolivia, hasta esa fecha no tenía, por ejemplo, un equipo interdisciplinario formado por psicólogos ni pedagogos. A veces se reduce al técnico que tiene que aplicar de manera empírica, ¿no? Muchos conocimientos. Muy bien, entonces, hasta aquí vemos que las neurociencias son varias, ¿no? Son varias. Entonces, de todos estos aportes es que se nutren y trabajan de manera interdisciplinaria. Va a depender también el campo, ¿no? El campo de actuación. Muy bien, las neurociencias cognitivas se reconocen como parte de las neurociencias que tratan acerca de los procesos de aprendizaje, lenguaje, inteligencia, creatividad, memoria, conciencia, empatía, conductas y habilidades sociales, ¿no? Estamos viendo una introducción conceptual. Vamos a ver ahora algunos principios que se aplican de las neurociencias respecto a la educación. Ahí tienen a Kaine y a Kaine, que está también en la bibliografía, en su material, que está en plataforma, si es que desean profundizar. Y si desean más material, me dicen para que subamos a la plataforma. Muy bien, primero, el aprendizaje tiene una base biológica, ¿no? Se reconoce una base objetiva, ¿no? Una evidencia fisiológica, y por eso es importante que como maestros, cuando ustedes sospechen, por ejemplo, de algún problema de aprendizaje, ¿no? Alguna dificultad de sus estudiantes, ¿no? Puedan hacer una remisión o puedan tener la orientación de un profesional, ¿no? En primera instancia puede ser un pediatra que les puede ayudar a tener un contacto con un neuropediatra, dependiendo del caso, u otro profesional, ¿no? Entonces se reconoce no solamente cuando existen trastornos, sino en el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje, que el aprendizaje tiene una base fisiológica. En los procesos de aprendizaje es muy importante el componente social, ¿sí? Sin dejar de considerar la importancia de lo fisiológico, lo social, la familia, ¿no? Los mismos pares, ustedes como maestros juegan un rol fundamental. Un estudiante puede provenir de una familia disfuncional, donde existe violencia, donde existe abandono, pero el maestro es quien se va a constituir en un referente de apoyo emocional, va a desarrollar en el estudiante, ¿no? Competencias que le van a permitir tener una autoestima, resolver problemas en su vida cotidiana. Los maestros, ¿sí? Por eso es tan importante su labor. Ustedes en su vida cotidiana van conociendo cada caso, ¿no? Desde estudiantes que tienen mucho apoyo de su familia a estudiantes que no tienen apoyo muy escaso. Con la coyuntura de la pandemia, por ejemplo, muchos padres, ¿no? Están trabajando más horas que antes de la pandemia, ¿no? Porque han adquirido deudas. Entonces, la situación económica del país y a nivel mundial a partir de la pandemia, según datos de la CELAC y la OIT, ¿sí? Ha disminuido, ese nivel de ingresos también de las familias. Y eso tiene una directa relación en el apoyo, en el tiempo que las familias dedican a sus hijos, ¿no? Para apoyarles en el proceso. Entonces, esa es la realidad.
Y ustedes como maestros, por eso son tan importantes para no decirle al padre, deje de trabajar, porque ellos tienen que trabajar, ¿no es cierto? Pero ver las estrategias para que las pocas horas que están en su casa les den un apoyo académico y también afectivo, ¿no? Entonces es muy importante el rol de la familia, el rol de los pares como protagonistas de la socialización de los estudiantes y también ustedes, ¿no? Y en este modelo también educativo que tenemos en el país, la comunidad, ¿no? La comunidad también es muy importante a nivel más macro. 3, la búsqueda, de sentido de cualquier contenido de aprendizaje es innato en el ser humano, ¿sí? Desde que estamos en el vientre de la madre existen hermosas investigaciones, evidencias de que tenemos esa curiosidad, ¿no? Cuando somos bebés también, a partir del errores que aprendemos muchas cosas en nuestras primeras etapas de desarrollo, y esa curiosidad, ¿no? Esa búsqueda de sentido es algo innato en el ser humano que tenemos que saberlo canalizar como maestros. El significado de los contenidos de aprendizaje se los realiza a través de la identificación de patrones y pautas, ¿no? Más adelante, ustedes van a ir desglosando muchos de estos conceptos. Ahora estamos haciendo solo una introducción conceptual. Entonces, se reconoce a partir de las neurociencias, ¿sí? Que el estudiante en cualquier nivel de educación, ¿no? Ya sea en una educación formal o informal, en una unidad educativa de educación regular o en un centro de educación especial, ¿no? Va a dar el significado a estos contenidos a través de patrones y pautas. Las emociones tienen un papel clave en el aprendizaje. Este es un elemento que lo van a ver con mucho detalle en el diplomado. Van a ver las bases neurológicas de la emoción, ¿no? Vizquerra, por ejemplo, les sugiero que busquen los libros, los artículos que ha publicado Vizquerra. Es uno de los autores que ha trabajado mucho en educación emocional, ¿no? Él presenta muchas estrategias para que los maestros puedan incorporar en sus clases actividades que tengan un componente emocional, ¿sí? Para que sea significativo para el estudiante. Entonces, cuando nosotros experimentamos una emoción positiva, ¿no? Se ha comprobado que va a haber una mayor actividad neuronal, por ejemplo, ¿no? Si esa actividad es atractiva, es motivadora, el estudiante está alegre, incluso hasta en el aula, ¿no? Tenemos actividades que todos nos reímos, incluso el maestro. Entonces, son contenidos que el estudiante va a almacenar por mucho tiempo, ¿no? Entonces, no va a ser un aprendizaje mecánico, sino va a ser un aprendizaje que esté considerando lo que es la emoción. Tenemos también que el cerebro procesa y analiza el todo y las partes de cualquier información, ¿no? Aquí vemos los procesos de análisis y síntesis. El aprendizaje requiere de diferentes tipos de atención para registrar la información que ingresa. Eso lo van a ver a detalle cuando se considere ya las bases neurológicas de lo que es la atención, percepción, memoria, razonamiento. 8. El aprendizaje está relacionado con procesos conscientes e inconscientes, ¿no? De ahí que existen, por ejemplo, los audiolibros, ¿no? Han debido escuchar alguna vez personas que se ponen sus audífonos, ¿no? Y bueno, antes se necesitaba una grabadora, ahora con el celular se puede escuchar un audiolibro y se duermen, ¿no? Se duermen y mientras están durmiendo, ¿no? Sigue prendido su aparato y está ahí su audiolibro. Entonces, existen investigaciones muy interesantes sobre, por ejemplo, el aprendizaje en esos estados, ¿no? Es muy interesante. Y
si hablamos aquí de procesos conscientes e inconscientes, no le estamos dando un abordaje psicoanalítico, eso es importante aclararlo, ¿no? En el psicoanálisis se trabajan tópicas, una de sus tópicas es el preconsciente, inconsciente y el consciente, pero no tiene que ver aquí con psicoanálisis. ¿Sí? 9. La memoria puede almacenar hechos aislados y también experiencias relacionadas entre sí. ¿Sí? Van a ver a detalle en este diplomado los diferentes tipos de memoria, ¿no? Se tienen diferentes tipos de memoria. Vamos a ver a qué memoria tenemos que apuntar en las clases, qué estrategias se podrían utilizar para lograr que nuestros estudiantes almacenen, ¿no? Información, pero no mecánicamente, sino significativamente. 10. El aprendizaje está relacionado con el desarrollo cognitivo del ser humano. Se tiene pues diferentes modelos teóricos sobre el desarrollo humano. Uno de los más conocidos a nivel de desarrollo cognitivo es lo que plantea Piaget, Jean Piaget. Sin embargo, varios de sus principios ya son caducos, ¿no? Se tienen investigaciones mucho más recientes que permiten reconocer que los niños de ahora, los adolescentes de ahora, incluso ya pues tienen un desarrollo cognitivo mucho más avanzado que hace varios años atrás, ¿no? Sin embargo, que ese desarrollo cognitivo, a pesar de las diferencias del contexto, sigue también muy relacionado con la maduración del sistema nervioso, ¿no? Entonces, no tenemos que cometer, por ejemplo, el error de decir, en inicial, como estos niños ya son tan vivos, ¿no? Manejan el celular, ya manejan muchas cosas, entonces desde inicial que aprendan a leer, ¿no? Y los papás, sí, que aprendan a leer, o en el otro curso están ya los niños leyendo, les estoy hablando de inicial, ¿no? Y presionan al profesor. Entonces, nosotros como maestros, como psicólogos, como pedagogos, tenemos también la responsabilidad, ¿no? Por ética de orientar a los padres de familia, qué contenidos se van a avanzar y cuál también es la justificación para ello, ¿no? Obviamente en un lenguaje que no sea técnico. ¿Qué se reconoce también dentro de estos principios de la neuroeducación? Que el cerebro procesa y analiza el todo y las partes de cualquier información. Esa está repetida, ¿no? Acabo de darme cuenta. Y 12, que el aprendizaje requiere de diferentes tipos de atención para registrar la información que ingresa. Muy bien, vamos a seguir. Tenemos que reconocer entonces la diferencia entre neurociencias, neuroeducación y neurodidáctica, que todas se relacionan también en el contexto educativo, ¿no? Tenemos las neurociencias, investigan cómo funciona el sistema nervioso, especialmente el cerebro, con la finalidad de acercarse a la comprensión de los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y el comportamiento humano en general, ¿sí? Recordemos que las neurociencias se nutren de la neuroética, neuropolítica, de todas las que habíamos visto en una anterior diapositiva. La neuroeducación ya tiene un objeto de estudio mucho más delimitado, pretende integrar las ciencias neurocientíficas acerca de cómo funciona y aprende el cerebro en el ámbito educativo, ¿no? Aquí ya se tiene mucho más delimitado. El interés son todos aquellos procesos de enseñanza-aprendizaje. Neurodidáctica. Toma todo el conocimiento que aporta la neurociencia, ahí estaría la neuroeducación, la neuropsicología, la neurofisiología, ¿no? Especialmente, y la neuroeducación para aplicarlo didácticamente al aula. Ustedes van a, una vez que tengan las bases, ¿no?
fisiológicas, ya tengan un reconocimiento mucho más sólido de estas bases biológicas, más adelante en el diplomado van a tener, a ver, voy a cortar esto, van a tener ya estrategias que ustedes pueden utilizar precisamente para fomentar la atención, la memoria, ese aprendizaje significativo, ese pensamiento crítico, ¿no? Que hace falta trabajar en nuestros estudiantes. Perdón, estoy corriendo un poquito. Vamos a ver, neuroeducación. Ya la siguiente clase sincrónica va a ser con más K. Neuroeducación. Muy bien. ¿Cómo se define la neuroeducación? Son las encargadas, ¿sí?, de investigar las relaciones entre el sistema nervioso central y la cultura, el lenguaje verbal, no verbal, paralingüístico y emocionales con las estrategias pedagógicas y los procesos concernientes a la educación, como ser la enseñanza, el aprendizaje, la didáctica, la educación, ¿sí?, la educación especial, ¿no? Si nos vamos a educación especial también es pues un campo enorme, ¿no es cierto? En Bolivia se tiene una población pues invisibilizada aún, ¿no? Ustedes como maestros en centros de educación regular pueden trabajar adaptaciones curriculares para estudiantes con necesidades educativas, ¿no?, especiales, pero también pueden trabajar en centros de educación especial. Este diplomado también les va a ayudar muchísimo a los que les interesa esta área. Centro de Acción de la Neuroeducación. La neuroeducación centra su actuación en los ámbitos académicos, sean estos preescolares, primaria, secundaria, pregrado universitario y posgrado, ¿no? Aquí estamos viendo todas las etapas de desarrollo. Es decir, que es tan importante no solamente para los niños, ¿no?, en la primera infancia, en las primeras etapas, sino también para un estudiante que incluso es adulto mayor. Por ejemplo, en la Universidad Católica en La Paz se desarrollaron cursos para adultos mayores, en La Salle también. Ustedes como maestros también pueden participar, ¿no?, en procesos de formación para adultos mayores, adultos, sin dejar de lado los ámbitos de la educación especial, la educación a distancia y la educación para la tercera edad, ¿no? Que son campos también que en Bolivia no han sido muy bien desarrollados como en otros países. Actores intervinientes en la neuroeducación, ¿sí? A lo largo del diplomado ustedes van a ver ya a profundidad y a detalle estos elementos, lo que es la plasticidad cerebral, es muy interesante, ¿sí?, la plasticidad cerebral. Neuronas espejo, también que hace unos 10 años atrás, por lo menos en Bolivia no se hablaba de neuronas espejo. Emociones de aprendizaje, trastornos de aprendizaje, influencia genética en el aprendizaje e influencias contextuales en el aprendizaje, ¿no? Estos actores o temáticas también, para que me entiendan, son las centrales en lo que es neuroeducación. Se reconoce, de acuerdo al aporte de Goswami en 2004, que el aprendizaje va a ser el nexo entre las neurociencias y la educación. ¿Sí? El aprendizaje es ese elemento articulador entre las neurociencias y la educación, con el objetivo de lograr un aprendizaje en los estudiantes, es que el maestro en esos procesos educativos, ¿no?, va a tomar los aportes de las neurociencias para la planificación de ese proceso de enseñanza-aprendizaje.
Entonces, de acuerdo a Goswami, ¿sí? El aprendizaje es ese elemento articulador entre neurociencias y educación. Muy bien. A ver, voy a ver, yo preocupada por la hora. Vamos a ver. Es que esto se corta de golpe, ¿no? Tenemos la instrucción de que las clases sean por Zoom, precisamente para grabarlas, ¿no? Y todas las clases ustedes las van a tener en la plataforma, por si alguna vez no pueden asistir. Eso para todas las semanas y todos los módulos. Una desventaja de Zoom cuando uno no tiene un paquete, ¿no? Y cuando es gratuito, como el que estoy utilizando, es que se tiene un tiempo límite. Esa es una desventaja. Entonces, la ventaja es que podemos grabar, a diferencia de Google Meet, por ejemplo, ¿no? Que no nos da esa opción. Muy bien. Entonces, veamos este tercer punto. Paradigmas y perspectivas actuales en la neuroeducación. Muy bien. Muy bien. En el texto académico de esta semana, de esta primera unidad temática, reconocemos 4 pilares, ¿sí? 4 pilares importantes que nos van a ayudar a comprender la neuroeducación. A ver, perdón, mi perrito justo. Muy bien. Primero, ¿sí? Tenemos el currículum. Perdón. Voy a ir nuevamente a eso. He dejado de compartir. Estoy compartiendo, ¿no? Perdón, pensé que estaba. Que dejé de compartir. Ya. Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces, reconocemos a la neuroeducación como un paradigma contestatario, ¿sí? Un paradigma, un modelo que plantea principios muy diferentes a ese modelo educativo tradicional, donde se busca que el estudiante pueda memorizar la información sin preocuparnos de que esta memorización, ¿no? Esté inmersa en un proceso motivador, un proceso significativo, y esta memorización en el modelo tradicional, bueno, pues no siempre es útil, ¿no? Porque ya vamos a ver las bases biológicas de la memoria. Llega un momento en que, si bien el estudiante memorizó para su examen de la A a la Z, pasa un determinado tiempo y se olvida. Y el momento que necesitaba utilizar esa información, no la tiene. Entonces, lo que se pretende más bien con la neuroeducación es no tanto la memorización, sino la comprensión de contenidos, ¿no? Que el estudiante pueda criticar determinados contenidos, a partir de esa crítica pueda proponer, ¿no? Otros principios. Se trabaja mucho en lo que es la creatividad, ¿no? Y en general, una premisa muy importante de la neuroeducación como modelo es que el aprendizaje, ¿no? Y esto tiene en común con Ausberg, que es uno de los autores pilares del constructivismo, que el aprendizaje sea significativo, que el aprendizaje sea emocionalmente atractivo para el estudiante. Muy bien, tenemos entre los pilares uno, ¿sí? El cambio y la transformación del currículum y de los programas, ¿sí? El cerebro es el principal elemento del conocimiento y gracias a su plasticidad neuronal se modela y almacena las experiencias. Entonces, a partir del reconocimiento de esta capacidad del cerebro de plasticidad neuronal, es que a partir de la neuroeducación se reconoce que el currículum debería sufrir una transformación, ¿no? Debería
deberíamos transformar las estrategias didácticas, todo lo que tiene que ver con el currículum, ¿no? Los objetivos, la evaluación, los mismos contenidos.